Dios bendiga a todos y a todas en esta mañana linda, hermosa que nos ha regalado el Señor, domingo 3 de abril del 2022. Esta es la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Rio Plantation, que hoy se reúne para adorar al Señor en este primer domingo de abril. Nos va a dirigir nuestra hermana Arlene Díaz Negrón, una dama de nuestra iglesia. Estarán en los cánticos congregacionales, el grupo de adoración, predica esta servidora, la pastora Alicia Rosas, y las alabanzas las tendrá nuestra hermana Adriana Cruz. Así que damos gracias al Señor porque hoy el Señor está aquí con nosotros y también hablará a tu vida y a la nuestra. Así que pongámonos en sintonía para escuchar al Señor, porque bendiciones tiene para cada uno de nosotros y nosotras. Comenzamos con las devociones, nuestra hermana Arlene. Que el Señor les bendiga esta mañana. Primeramente dándole gracias a Dios, ¿verdad? Por permitirnos estar aquí esta mañana nuevamente, por su misericordia con nosotros. Meditamos en el Salmo 24. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan, porque Él la afirmó sobre los mares, la estableció sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos, ni jura por dioses falsos. Quien es así, recibe bendiciones del Señor. Dios, su Salvador, le hará justicia. Tal es la generación de los que a ti acuden, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Eleven puertas sus dinteles, levántese puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de la gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el valiente guerrero. Eleven puertas sus dinteles, levántese en puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de la gloria? Es el Señor Todopoderoso, Él es el Rey de la gloria. En este momento vamos a tener la oración de gratitud y acercamiento con nuestra pastora Alicia Rosa. Gracias porque en esta mañana podemos adorarte, porque podemos estar en la libertad que Cristo da para poder bendecirte. Gracias, gracias, gracias. En esta día, Señor, queremos adorarte, bendecirte, pero también decirte, Señor, que tuyos somos, que es tuyos somos. Gracias, gracias. Gracias porque podemos reunirnos en tu casa. Gracias porque podemos estar con los hermanos y hermanas. Gracias por nuestra hermana Arlene que dirige, bendice a tu hija. Señor, gracias por el grupo de adoración que tiene los cánticos. Gracias por Adriana que nos bendecirá a través del ministerio que tú has dado a su vida. Y gracias, Señor, porque tu palabra corre con libertad y por lo que tú harás a través de la misma en este día. Te bendecimos, te glorificamos y reconocemos, Señor, que tú eres nuestro centro, que tú eres nuestro centro. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. En estos momentos pueden sentarse. Le vamos a pedir a nuestra hermana Regina que tenga la oración de intersección y confesión en este momento. Santo eres Dios, digno de toda honra y de toda alabanza. Aquí estamos, Señor amado, tal como somos. Reconociendo nuestras faltas, primeramente te suplicamos tu perdón y tu misericordia. Señor Jesús, tú has escuchado, Padre Santo y Padre Bueno, las peticiones que se han hecho en esta hermosa mañana. Señor amado, te suplicamos, Padre Celestial, que seas tú obrando en cada vida y en cada, Señor amado, petición individualmente. Sé tú contestando, Padre Celestial. Sé tú allí, Padre Santo y Padre Bueno, donde estén estos enfermos y los que van a hacerse estudios, Padre Celestial.
Todo esto, Padre Santo y Padre bueno, lo dejamos en tus manos, porque son las mejores manos que han de poder estar. Gracias, Dios, por tu bondad, por tu misericordia, y es todo en el nombre de Jesús. Amén y gracias, Dios. En este momento tenemos la lectura de la palabra que se encuentra en Lucas 4, del 16 al 21. Y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era de su costumbre. Se levantó para hacer la lectura, y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga los miraban detenidamente, y él comenzó a hablarles: Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Le damos gracias al Señor por su palabra. Sublime gracia. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi
siglos mil, brillando esté cual el sol. Yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Que el Señor le continúe bendiciendo. Qué hermoso poder escuchar a una joven que sabe que por gracia el Señor le ha rescatado. Gloria, gloria a su nombre. Y el primer himno, le seguiré, ¿verdad? Porque nos ha salvado por gracia, le seguiremos. Y cuando lo dice una joven, mejor aún. Aleluya, gloria, gloria al Señor. Esta mañana el título del sermón es Valentía y Discipulado. Les voy a pedir que vayan buscando en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, los versos 51 en adelante que vamos a leer. Lucas, capítulo 9, los versos 51 en adelante. Como ya la semana que viene comenzamos a celebrar la Semana Santa, voy a hablar someramente sobre la importancia de esta celebración y sobre la respuesta nuestra, cuál debe ser, y obviamente es a través del discipulado. Pero el título, ¿verdad? Como les dije, es Valentía y Discipulado. Así que en la clase bíblica de hoy, uno espera escuchar esa clase bíblica el próximo domingo, ¿verdad? Pero ¿verdad? La denominación se adelantó dando Mateo 21, la entrada de Jesús a Jerusalén. Y le ponen como apellido entrada triunfal porque los están comparando con la entrada de otros. Nosotros sabemos que fue una entrada que al principio hubo celebración, pero los mismos, muchos de ellos, que celebraron y dijeron, Hosana, o sea, sálvanos hoy, que es un pedido, sálvanos hoy, ¿verdad? Esos mismos, unos días después, gritaban, crucifícale. Y esos son los contrastes que uno encuentra en algunos que dicen ser seguidores, pero las acciones muestran que realmente no lo son, sino que es la euforia del momento. Y el servir a Dios no es euforia de momento, ¿sabe? El servir a Dios es tener la vida centrada en Él y adorarle siempre, no importa el momento, no importa lo que surja a nuestro alrededor, sino siempre. Así que Jesús, sabiendo que entraba, y esto lo estoy diciendo como parte de la clase bíblica, que entraba a Jerusalén y sabiendo lo que le iba a acontecer, aún así lo hizo. Y la palabra en Juan 10 nos dice que él puso su vida, que él la ponía, no era que se la quitaba, ¿verdad? La gente pensó que se la quitó el imperio, que se la quitó los líderes de la iglesia. Claro, ellos en contubernio y tienen su responsabilidad también, pero Jesús lo sabía y lo hizo por amor a ti, lo hizo por amor a mí y lo hizo por amor a la humanidad. Y eso estaba ya puesto en la historia, porque Dios es un Dios que cumple sus promesas y es fiel.
Lucas capítulo 9, que es la parte que vamos a hablar hoy. Capítulo 9, verso 51 dice o lee como sigue, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Vuelvo y leo ese texto. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, y arriba se refiere, ¿verdad?, a volver a su gloria, al cielo, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. ¿Qué preparativos? Pues pensaba quedarse allí unos días, pero no lo recibieron, porque su intención era ir a Jerusalén. Al ver esto, Jacobo y Juan, sus discípulos, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿verdad? Entonces, volviéndose, él los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Yendo por el camino, uno le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le respondió: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú vete a anunciar el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le contestó: ninguno que, habiendo puesto su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Oramos al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. La misma, Señor amado, es de bendición a nuestras vidas, pero te pedimos que sea el Espíritu Santo quien siga haciendo lo que reste en medio de la meditación y la reflexión de la misma. Pues hay necesidad en tu pueblo y nosotros, Señor, esperamos y confiamos en ti, la respuesta adecuada para cada vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El capítulo 9 de Lucas es bien largo, Yo leí solamente unos cantitos. Y relata 2 veces el anuncio de Jesús de su muerte. Pero también habla sobre el discipulado, ya lo vimos ahí, ¿verdad? Parte de eso, aunque a principio habla de cuando el Señor envía a los 12 a predicar las nuevas del reino. Así que, pero también hay una pregunta dentro de ese capítulo que se vio como parte de la lección que dimos hoy en Mateo 21 sobre quién es Jesús. Así que el capítulo 9 de Lucas toca muchos temas que solamente, ¿verdad?, cogerlos sería para una vigilia. Sin embargo, solamente voy a dar énfasis a que Jesús afirmó su rostro a Jerusalén, y voy a hablar un poco sobre el discipulado. Así que yendo al versículo 51, que fue el primero que leímos, dice que ya era el tiempo de ser recibido arriba. Nuestro hermano Benjamín no vio mi mensaje de esta mañana, pero el espíritu que tú tienes es el que yo tengo.
y muchas cosas que quizás tú mencionaste, hoy yo las voy a recalcar. Era el tiempo, era el momento de Jesús terminar la misión que el Señor había delegado, que Dios, su Padre, había delegado en sus manos. Y dice el texto que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Lo que esto quiere decir es que Jesús, conociendo que se acercaba el momento de cumplir con su misión en la tierra, emprendió con valor, escuche bien, con valentía, su viaje a Jerusalén. ¿Por qué afirmó su rostro? ¿Por qué caminar con decisión y valentía? Porque ya él estaba decidido, convencido. Él sabía que era su momento. Pero ir a Jerusalén implicaba, hermanos y hermanas, que esa era la ciudad donde muchos profetas habían sido muertos y apedreados, dice Lucas 13:34. Aún así, Jesús con valentía, sabiendo lo que sucedería, sigue su camino, pues a eso había venido a salvar a la humanidad. Y cuando hablamos así de humanidad, lo vemos como lejos. Había venido a salvarte a ti, a salvarme a mí, a salvar a todo aquel que estaba separado del Señor. Había recibido ese mandamiento de su Padre y lo cumpliría a cabalidad. Así que Jesús, determinado a culminar esa misión, va a Jerusalén. Pero mire lo que hace. Coge un caminito a una aldea de Samaria. Y camino allí y llegando a la aldea de Samaria, donde piensa quedarse para hablar del reino, para hablarle a otros y a otras, para hablarle a aquellos que los demás rechazaban, porque, ¿verdad?, los samaritanos eran rechazados por los judíos. Allí no fue recibido, porque dice que ellos notaron que su intención era como para ir a Jerusalén. O sea, dijeron, este judío va para Jerusalén, nosotros no queremos saber nada de los judíos ni de Jerusalén, porque ellos pensaban que allí era que se debía adorar, ¿verdad? Eso lo sabemos. Busque Juan 4, allí hay toda la historia, ¿verdad? Pero no la vamos a hacer ahora. Y no les recibieron. Interesantemente, esto trae a la memoria el roce que había entre los judíos y samaritanos, que llevaban muchos siglos, muchas historias de diferencias religiosas, históricas. Sin embargo, allí quiso ir Jesús en su valentía antes de llegar a Jerusalén, porque le era necesario pasar por Samaria, ¿verdad? En otro momento así lo dice, pero le era necesario que otros y otras escucharan nuevamente su palabra. Sin embargo, tristemente, estas personas les rechazaron. No reconocieron el momento de la visitación de Jesús, que iba valientemente camino a culminar su misión. Hoy el Señor se revela a muchas vidas y hoy esto está siendo grabado. Si alguien lo está escuchando, el Señor se está revelando a tu vida y es importante que no cerremos el corazón, sino que le demos cabida a ese Jesús que se revela, a ese Jesús que tiene propósito para la vida de cada ser humano, a ese Jesús que salva, que sana, que da esperanza y que da vida nueva. Pero vamos a volver al texto. Ante el rechazo de esta comunidad, de esta aldea, Jacobo y Juan, muy enojados, piden permiso a Jesús. ¿Usted sabe para qué? No para orar, sino para destruirlo. Óyeme, y Jesús le corrige y le dice, no, ustedes no saben de qué espíritu son ustedes. O sea, ustedes, rechazo
¿Quién más que Jesús? Que lo había recibido tantas veces y lo seguiría recibiendo, ¿verdad? Dice, pero ese no es el espíritu. El espíritu es un espíritu de amor. Es un espíritu de misericordia. Es un espíritu que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos mueve aún a devolver bien por mal. Así que el Señor le dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Vemos el propósito de Dios encarnado en la vida de su Hijo Jesucristo. No le permite al ser humano, a Juan, a los hijos del trueno, a Juan y a Jacobo, que eran tremenditos, ¿sabe? Cuando no que estaban luchando por el poder, estaban ahora diciendo voy a destruir. El Señor no les permite que esto surja, ¿verdad? De parte de ellos, sino que Él le está diciendo, yo no vine a violentar ni a traer mal, yo vine a traer bien, a salvar las vidas. Yo no vine a que las vidas se perdieran, sino a salvarlas. Los discípulos no habían entendido todavía la esencia de la misión de Jesús, de abrir puertas a la salvación y no de cerrarlas. Y nosotros como discípulos y discípulas del Señor tenemos que abrir puertas para que otros y otras entren al reino, ¿sabe? Así que esa es la misión de Jesús. A eso vino Él y nosotros, llevando la misión que Él nos ha encomendado, tenemos que hacer lo propio. El propósito de Jesús era hacer bien y reconciliar al mundo con Dios y no mostrar violencia ni exterminar a los que son diferentes. Voy a hacer un paréntesis. Todos somos diferentes. Yo no soy igual que Benjamín. Benjamín no es igual a Lynn. Lynn no es igual a Guillermo. Guillermo no es igual a Abnel y así sucesivamente. Pero el Señor nos ha mirado con ojos de misericordia. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos en el trato de los demás. Y si no piensan igual, nosotros tenemos que orar. Y nosotros, pues, ¿verdad? Decimos nuestros puntos, hablamos, todo eso, pero no es para destruir, no es para hacer guerras. Y ustedes saben por qué lo digo, ¿verdad? Lo digo porque no solamente en Ucrania, no solamente con Rusia, no solamente en Palestina, no solamente en Israel, también los hay en otros lugares donde hay guerras porque se piensa diferente. Claro que hay que cuidar los derechos civiles, claro que hay que cuidarlos, pero hay otras maneras de resolver y no podemos ser como Juan y Jacobo, donde vamos a tirar fuego como Elías para que los consuma y después los domingos venir a la iglesia. Así que tenemos que tener mucho cuidado y uno saber el Dios al cual uno le sirve. Es un Dios que abre puertas de oportunidades, que respeta. Miren lo que hizo Jesús. Jesús se fue, pues no soy bien recibido, pues me voy de la aldea, pero no lo voy a consumir. Así que voy a cerrar ese paréntesis que se puede decir mucho más, pero, y de hecho, en Lucas un poquito más allá, entonces viene la parábola del buen samaritano, viene la sanación de los 10 leprosos y solamente uno vino y fue samaritano. Jesús nuevamente, a pesar del rechazo que le tuvieron, teniendo misericordia. Y nosotros tenemos que ser agentes de paz con justicia y llevar el mensaje del Señor para salvación y para vida nueva. Habiendo dicho eso, Jesús con lo suyo se va a otra aldea. Leímos que camino a Jerusalén, recuerde que él afirmó su rostro.
en su valentía para ir a cumplir el mandato del Padre, se encuentra con varias personas. Lucas, yo me imagino que muchos, pero Lucas solamente nos habla de 3. Y a mí me llama la atención estas 3 personas que uno se acercan, dos se acercan a Jesús y se ponen a la disposición, y uno el Señor lo llama. Pero vamos a ver qué pasa para el discipulado, pero vamos a ver qué pasa. Cada una de las 3 personas quieren servir a Jesús, pero bajo sus propios criterios. Mire esto. Mire esto. Con eso es importante que usted entienda que quien da las reglas aquí es el Señor. No somos nosotros. Ya le dije que pensamos diferente. Si pudiéramos hacer reglas, haríamos tantas y tantas, ¿verdad? Pero aquí vemos 3 personas que sienten, 2 que sienten el llamado y se ponen a la disposición, pero es como yo diga, ¿ves? ¿A la disposición de quién? De Jesús, pero es como yo diga, Jesús, tú me vas a obedecer, ¿eh? Y el otro, pues, el Señor lo invita, pero no tiene un corazón comprometido. Así que se encuentra de todo en la viña del Señor. Vamos a ver a la primera persona. La primera persona, cuando Jesús afirma su rostro para ir a Jerusalén y después del rechazo de los samaritanos que se encuentra en el camino, esa persona ve a Jesús, tiene que haber escuchado a Jesús, tiene que haber oído de él, y le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Se ofrece. Mira, yo te voy a seguir. Jesús le dice, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. El Señor ve el corazón de la gente. Y yo me imagino, claro, eso no lo dice Lucas, eso lo dice Alicia, ¿verdad? Yo me imagino que él pensaba, chilling, como dicen los muchachos, ¿verdad? Qué chévere. Ay, sí, te voy a seguir porque todo me va a ir bien, porque no va a haber problema, porque, ¿verdad? El Señor sana, así que no va a haber enfermedad, que el Señor ayuda a todo el mundo, así que no va a haber conflicto. Y el Señor le dice, si crees que eso es así, te equivocas. Si pensaba que conseguir a Jesús iba a obtener bienes materiales o que todo iría bien, Jesús le dice, mira, seguir cuesta, ¿verdad? Y lo trae a la realidad. Y le trae a la realidad que Jesús mismo vive y que los discípulos viven. Son predicadores itinerantes. ¿Y sabe lo que es itinerante? Itinerante es que viajan constantemente y no tienen un lugar donde quedarse. No tenían un lugar fijo donde vivir, porque su prioridad era predicar el reino y llevar la palabra del Señor. Jesús deja saber que seguirle a él no es fácil. ¿O a ustedes se le ha hecho fácil? A mí no se me ha hecho fácil. Seguir al Señor no es fácil, pero es lo mejor. ¿Y quién no dice que es lo mejor? Jesús es lo mejor, hermano, hermana. Aunque pasemos por diferentes situaciones y tengamos algunas carencias o situaciones difíciles, servir al Señor es lo mejor. Y Jesús no engaña a nadie. No le dice, mira, ven a mí y se te va a acabar todos los problemas. No, el Señor dice, no, y tampoco nosotros podemos engañar a la gente, porque eso de para de sufrir no es así. Si Él sufrió, ¿por qué nosotros no? Así que, eso lo dije el jueves pasado, así que el Señor nos recuerda que seguirle implica compromiso y sacrificio, pero da mucha satisfacción y mucho gozo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. Mire la segunda. La segunda persona es Jesús quien le invita. La segunda persona es invitada por Jesús a seguirle.
pero condiciona. Ahí que está el que dije, ok, yo lo voy a hacer, pero las letras chiquitas, ¿verdad? Las letras chiquitas. Dice, pero Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Oye, eso suena bien. ¿A cuántos no nos gustaría que en la vejez nos cuidaran? ¿Verdad que sí? Ya yo estoy cerquita por ahí. Jesús contesta, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Parece que tenía familia que podía cuidarle, y los muertos que se refiere está hablando de los que no conocen a Dios. Pero tú vete a anunciar el reino de Dios. Escuchar la condición que le pone este hombre a Jesús suena de enterrar a su padre, suena honorable. Pero al conocer la cultura y la religión, la religión judaica decía que había que cuidar a los padres hasta el final, ¿verdad? Hasta lo que dure su vida. Había que cuidarlo. Y hoy día nosotros tenemos que cuidarlo, y claro que también. Pero lo que Jesús está diciendo no es que no lo cuide. Lo que le está diciendo es que dame primero, dame la prioridad a mí. Porque el hombre, al cuidar a su padre, lo tenía que enterrar y esperar cerca de 1 año después, ¿sabes? Y es duro escuchar a Jesús cuando dice que los muertos entierren a los muertos. Y usted podría decir, diantre, pero qué insensible. Por eso es que hay que saber Biblia y hay que interpretar. Y no te puedes ir literal. Hay que saber un poquito más. Lo que Jesús está diciendo es que en el Evangelio hay cambio de prioridades. Y la decisión de seguir a Jesús y llevar el mensaje no puede esperar hasta el año que viene, y no puede esperar hasta dentro de 10 años, y no puede esperar. Y si tú no llegas, hermano, puede esperar hasta mañana. Cuando Jesús te llama, hay que decir, aquí estoy, maestro. ¿Sabes? La decisión de Jesús es ahora. Jesús no está diciendo que descuide a su familia, sino que le dé prioridad, porque conoce la cultura y está invitando a ser discípulos, y hoy sigue invitando a ser discípulos y discípulas, porque hay urgencia en responder al mensaje de seguimiento. Por eso me encantó cuando Adriana dijo el primer himno, te seguiré. Yo dije, ay, qué bella. Adriana, sigue. Ese es el camino que hay que seguir. Y cada uno de nosotros también. Mañana puede ser tarde. No sabemos la respuesta de este que le dijo al invitado por Jesús, pero ni del anterior no lo sabemos, porque realmente lo que se quiere mostrar es cómo algunos quieren ser discípulos, pero a su manera. Camino a Jerusalén con valentía, sigue Jesús. Y encuentra un tercero. Esa persona le dice a Jesús, fíjense que se ofrece, te seguiré, Señor. Como le dijo Adriana, lo único que esté aquí, vamos a ver que lo hizo condicionado. Te seguiré, Señor, pero, las letras chiquitas, déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y usted dice, pues claro, nosotros cuando nos vamos a despedir, pero esto implica otra cosa, ¿verdad? Porque me despida, deje todo, ¿verdad? No importa el tiempo que me toque, lo deje todo seteado, ¿verdad? Eso es un anglicismo. Lo deje todo set, eso es en inglés, lo deje todo preparado, ese es español. Déjame que despida primero los que están en mi casa. ¿Y sabe lo que le dijo Jesús? Ninguno que habiendo puesto su mano en el arado mira atrás, que mira atrás es apto para el reino de Dios. La persona se ofrece a seguir a Jesús.
El Señor conoce el corazón y sabe que lo está diciendo de boca, quizás por emoción, quizás sí, te voy a seguir, pero déjame yo, ahora no porque soy joven, ahora no porque tengo esto que hacer, ahora no porque, ¿verdad? Y ahí ponen las excusas. Jesús utiliza la metáfora del arado para decir, mira, si tú dices que me vas a seguir, o sea, ya tienes la mano en el arado, no mires para atrás, no digas que vas a hacer una cosa y después vas a hacer otra, porque vas a hacer surco curviadito. ¿Sabes lo que es curviadito? Se me salió lo de puertorriqueña, ¿verdad? Cuando se coge el arado, esa es una maquinaria, ¿verdad? Que hace el roto, el surco en la tierra y tú tienes que estar mirando para ir derechito, derechito, derechito y sin curvita, como dice Santa. Derechito, derechito. Pero si tú te distraes aquí y miras para allá y miras para allá, terminas en zigzag. Y cuando tú vienes a ver, tú dices, ay, diantre, ¿qué es esto que yo he hecho, verdad? No he hecho el trabajo bien. Así que Jesús le habla también de tener prioridades y de no distraerte y de no ir hacia atrás y de no mirar aquí y mirar allá y poner excusas, sino de tenerlo a él primero, comprometerte y seguir. Enfócate en el blanco. ¿Y el blanco quién es? Jesús. Estos ejemplos nos dejan ver que Jesús con valentía fue a Jerusalén y con compromiso, pero quiere gente, discípulos y discípulas, que también tengan compromiso. Quiere gente que le sirvan en obediencia, como decía nuestro maestro. Quiere gente, discípulos y discípulas, que se dejen transformar por el Espíritu de Dios y no decirle al Señor qué hacer, sino que nosotros nos sometamos a Él y Él es el que nos guía en medio de la vida. Porque el problema de estos era eso mismo. Voy a, pero, mire, no, voy a porque me salvó. Voy a comprometerme con Él porque me ama. Voy a comprometerme con Él y servirle en obediencia, con sinceridad, con abnegación, con compromiso, con, ¿verdad?, constancia, enfocado en el Señor, porque Él me amó primero. Qué maravilloso es el Señor. Jesús nunca nos ha mentido. Sabemos que el llamado a ser discípulos y discípulas cuesta, pero lo que ganamos es mucho mejor que lo que dejamos, ¿sabe? Y eso es importante que nosotros lo podamos entender. Voy ya redondeando. Sabemos que Jesús fue a Jerusalén y hoy en la clase bíblica se habló de su entrada. Pero en estos días que se acercan, nosotros vamos a celebrar lo que llamamos la Semana Santa. Mire, y más que Semana Santa, fue semana sangrienta, violenta, pero terminó en un evento maravilloso de redención para todos y todas. Pero eso fue porque el Señor puso su vida, como decíamos, ¿verdad? Así que en este tiempo que nos queda para llegar al próximo domingo, es importante que nosotros meditemos en su justa perspectiva sobre el significado de esos sucesos. ¿Qué representa esta Semana Santa del 2022? En un momento del siglo XXI, con el calentamiento global, con las situaciones de crisis económica, con las situaciones de pandemia, con las economías, con el alza de la luz, no se me depriman. Miren,
¿Qué significa para mí esta Semana Santa? ¿Cómo la voy a celebrar? ¿Es pertinente para ti? ¿Es pertinente para mí? Nosotros los discípulos y discípulas. Y esa pregunta es importante porque no debemos celebrarla porque es una Semana Santa y se acabó. ¿Ok? La debemos celebrar en la conciencia de lo que la misma significa. Recordar que el domingo que le llamamos de Ramos, Jesús con valentía entra a Jerusalén, nos dice que nosotros con valentía tenemos que seguir adelante. Porque estamos con ese Señor que entró en un pollino humildemente para mostrar valores diferentes. No los valores del imperio, no los valores de la religión distorsionada, sino el mover de Dios. Y Dios se sigue moviendo todavía, hermano. Dios se sigue moviendo en tu vida y en mi vida. Así que ese domingo tenemos que reconocer que el Señor sigue haciendo cosas nuevas y sigue entrando a los corazones y ya ha entrado a lo nuestro. Ese Jueves Santo que vamos a celebrar, donde vamos a tener la Cena del Señor como hoy, y lo estoy diciendo para los que están en Zoom, que se vayan preparando, que busquen. El Jueves Santo vamos a recordar la última cena de Jesús con sus discípulos, donde allí se muestra el mover de Jesús de querer celebrar con los suyos un momento íntimo. Yo quiero decirte que Dios sigue anhelando tener momentos íntimos contigo y conmigo. Así que ese momento íntimo de celebrar la cena nos invita a que nosotros sigamos en esa intimidad con el Señor. El Señor nos invita en la cena también recordando, y eso lo vamos a decir ahorita, su obra redentora, restauradora, liberadora. El Viernes Santo que vamos a celebrar, vamos a recordar el costo de lo que pasó Jesús. Fue su vida. Fue su vida la que Él entregó. No que se la quitaron, ya lo dijimos, que Él entregó. Y vamos a recordar cuán grande es el amor de Dios por ti, Sara, por ti, Ani, por ti, Alfonso, por cada uno de nosotros y nosotras. Vamos a recordar cuán grande, sin límite, que dio a su Hijo, ¿verdad? Que permitió que su Hijo dio su vida por ti y por mí. Cristo se negó a sí mismo para pagar por nuestros delitos y pecados y abrirnos la puerta de la redención y de la salvación por su carne. Por su carne. Recuerda que cuando murió también se rompió las cortinas del templo. Lo que quiere decir es que ya tenemos entrada al lugar santísimo. Porque Cristo lo hizo posible. Qué maravillosa esa acción de Jesús. Y el domingo de resurrección vamos a celebrar que la muerte no lo ató, sino que Él venció la muerte. ¿Y porque Él venció? Tú y yo podemos vencer. Mire, a pesar de todo lo que pase a nuestro alrededor, el Señor nos ayuda, nos da fuerza, nos fortalece, nos abre la puerta, nos da el discernimiento para poder vencer en medio de todo. Así que en ese día de esa resurrección vamos a recordar la libertad y la vida plena en el Señor. Terminaba diciendo Adriana, a mí me gusta darlo todo, ¿sabes? Sublime gracia, el amor inmerecido de Dios, esa gracia, por eso resucitó, ¿verdad? Es la que nos ha salvado y lo vamos a celebrar también. Así que
no es una Semana Santa más. Es un momento maravilloso donde podemos encontrarnos con ese Señor que se metió en la historia y que transformó nuestras vidas. Y tenemos que estar receptivos, porque somos sus discípulos y discípulas. Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén y lo hizo. Y nosotros, como sus discípulos y discípulas, tenemos que entender que servir a Dios cuesta, pero vuelvo y digo, es lo mejor y Él nos pide que nos mantengamos en fidelidad. Y es posible porque nos ha dado lo mejor, su espíritu, para fortalecer nuestra vida y para seguir adelante. Así que cierro como empecé. El Señor nos manda valentía en medio de estos tiempos y discipulado genuino, no con letras chiquitas, sino en obediencia le seguimos a Él. Amén. Nos ponemos en pie, hermanos y hermanas, y vamos a orar. Presentamos nuestra vida al Señor porque estamos a punto de ir a la mesa del Señor. Y si hay algo, ¿verdad?, que necesite ser presentado al Señor, presentémosla. Porque el Señor conoce nuestro corazón. Y este es un momento donde le respondemos al Señor. Si hay alguien que quiere reconciliarse con el Señor, hoy es un día para decirle, Señor, yo quiero reconciliarme contigo. Y lo puedes decir. ¿Y sabes qué? El Señor responderá. Y el Señor volverá a restaurar. Porque tenemos un Dios que así lo hace. Como también presentamos nuestras vidas al Señor para que seamos seguidores fieles de Él en todo tiempo, llenos de su gracia para seguir llevando el mensaje del reino. Oramos al Señor. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque la misma nos emplaza a ver a Jesús como realmente lo fue, el Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo, al que nosotros amamos y servimos y al que tenemos que imitar. Perdónanos si hemos mirado, llevando al arado a un lado a otro, distrayéndonos. Ayúdanos a enfocarnos en ti. Y Señor, ayúdanos a servirte en obediencia y en fidelidad. Gracias, Señor, gracias, porque tú nos amas y nos bendices. Y gracias, Señor, por la vida nueva que tú das. Ayúdanos a servirte en todo tiempo y en este momento que vamos a llegar a la mesa, hacerlo en la conciencia de que nos estamos comprometiendo contigo para seguir adelante en tu nombre, caminando unidos para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.